Bueno, te decía que esta noche vamos a hablar de la sociedad anónima, eh, una sociedad que es la más utilizada en Guatemala. Eh, la verdad que he visto muy pocas sociedades de responsabilidad limitada, he visto, colectiva y individual, no he visto nunca, comandante por acciones y comandante simple tampoco, de emprendimiento mucho menos, que son esta es la que se da más, o sea, facilita más la normativa de ella, facilita que con un pequeño capital llegar a crear un monstruo realmente grande. Eh, bueno, entonces, vamos a definir pues, esta sociedad anónima como una sociedad de tipo capitalista, que básicamente se va a identificar con una denominación social, básicamente. Su capital está dividido y representado por títulos, se le denominan acciones. Eh, los socios responden desde las obligaciones sociales hasta el monto de las acciones que hubieran suscrito. Y básicamente, esta sociedad es una sociedad que no requiere un capital fundacional, es decir, que no requiere que el capital esté íntima y efectivamente pagado para poderse constituir. No se necesita de eso. Simple y sencillamente es un porcentaje que nosotros vamos a analizar. Por favor, si nosotros analizamos el artículo 86, vean que tenga las reformas porque el código este está reformado, ¿verdad? Dice, sociedad anónima es la que, el artículo 86 dice, sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones, la responsabilidad de cada socio, de cada accionista, perdón, y está limitada al pago de las acciones que hubiera suscrito. Ese es el fundamento legal. Bueno, esta sociedad pues va a girar bajo una denominación social. La denominación social, pues habíamos analizado nosotros cuando estudiamos esto, que podía formarse libremente. Pero este tipo de sociedad también permite que se funde que se forme la denominación social, yendo en contra toda lógica de la sociedad de tipo capitalista, permite que pueda contener el nombre de un socio fundador y los apellidos de dos o más de ellos, en ese caso también debe agregarse el objeto de la sociedad, también lo permite. Entonces, pues también lo permite. También lo permite yendo contra toda lógica, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos de una denominación social, establecemos que la denominación social es exclusiva eh, de las sociedades de tipo capitalista, es decir, no debería llevar nombres de socios ahí, ni de fundador, ni de nadie, ¿verdad? Simple y sencillamente debe formarse libremente haciendo referencia a la actividad social principal, pero bueno, el legislador así lo quiso y así está. Bueno, si nosotros analizamos el artículo 87, dice, a ver, Mayro, léalo. Artículo 87. Denominación. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente con el agregado obligatorio de la leyenda Sociedad Anónima, que podrá abreviarse SA. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más socios de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Entonces, como lo veníamos viendo, o sea, tiene dos fórmulas, se puede formar libremente con el agregado obligatorio de la leyenda Sociedad Anónima, que puede abreviarse SA, pero también puede contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos.
Y en ambos casos pues, deberá agregarse el objeto principal de la sociedad, ¿verdad? El objeto principal de la sociedad. Y aquí tenemos dos ejemplos, una que puede formarse libremente, siempre haciendo referencia al objeto principal de la sociedad, por ejemplo, Banco Industrial, Sociedad Anónima. Y, por ejemplo, la otra es Pastelería Cofiño Castillo S.A. Y pudiera haberse utilizado, por ejemplo, otra que pueda ser Carlos, Carlos Manuel Castillo, Carlos Manuel Cofiño Castillo, eh, Sociedad Anónima o S.A. ¿Sí? Lo particular de eso es que dice que en el nombre de un socio fundador o los más de ellos. ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar de los principios del capital. El capital en la sociedad anónima, ¿verdad? El principio Sí, de... ¿Qué manda? prácticamente la sociedad anónima, como estaba investigando sobre el trabajo también, Ujú. prácticamente la sociedad anónima aquí es para darle el nombre a la empresa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ya la empresa mercantil ya se convierte en el conjunto de bienes para Mire, hacer una diferencia. pues la sociedad anónima es una persona jurídica. Una persona jurídica que tiene una realidad óntica. Es decir, que en el mundo fenoménico exterior es reconocido como un sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Al igual que un comerciante individual. Entonces, la empresa mercantil es un elemento material de carácter mueble, ¿sí? Que es un conjunto incorpóreo de elementos coordinados de trabajo, de contratos de trabajo y materiales, cosas, bienes, muebles, materiales y materiales, que es el elemento que utiliza tanto una sociedad mercantil de los tipos personalistas o capitalistas o un comerciante individual para prestar una actividad comercial. ¿Sí? Ese elemento. ¿Sí? Es un elemento que se utiliza para realizar el quehacer mercantil. ¿Sí? Y era lo que les explicaba yo, que ahí, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una pastelería, hablemos de una pastelería. ¿Cuál sería la empresa mercantil de esa pastelería? Pues el establecimiento donde se fabrican los pasteles, donde está el horno, donde están los trabajadores también que fabrican los pasteles, los cocineros, los pasteleros también, ¿sí? Todos los utensilios que utilizan ahí, los contratos de trabajo que hay, los salarios que ellos tienen, la materia prima que se utiliza para fabricar los pasteles, ¿sí? La materia prima, el royal, la harina, todo lo que está ahí, ¿sí? Y adicionalmente ellos tienen un establecimiento donde expenden esos pasteles. Y ese establecimiento donde expenden los pasteles también hay otros trabajadores que se llaman dependientes, también hay un gerente que es un factor, el gerente de tienda. Todos ellos pues están ligados por medio de un contrato laboral al comerciante, ya sea la sociedad o un comerciante individual. Tienen un salario, eso es parte de la empresa mercantil, los productos que se expenden, las ganancias que se van a obtener, la contabilidad que se debe llevar, todas las computadoras que tienen, con que funciona el software, con que ellos van a llevar la contabilidad y van a extender los tickets cuando vendan de cada pastel que vendan, van a extender un ticket y van a llevar una contabilidad que está en línea, el internet que pueden tener para operar el POS donde se operan las tarjetas de crédito, esa es la empresa mercantil, es todo eso, ¿verdad? Entonces, básicamente es distinto de una sociedad anónima, es distinto de una sociedad colectiva, es distinto, es el elemento que se utiliza para realizar esa actividad mercantil. Y hablando del trabajo, recuerden ustedes que el trabajo debe ser a mano y es en un PDF. Ustedes hay aplicaciones como Camera Scan, como Skynode, como otras, en donde ustedes pueden ir a un café internet donde necesito que sea un PDF por todo el trabajo. No me van a mandar un PDF por una hoja, por favor. Sí, por favor. Y me suben el trabajo en PDF escaneado. No sé si tienen alguna duda con el trabajo. Y no importa si lo hicimos en hojas en líneas. No, no importa, es a mano, el trabajo es a mano. Bueno, le quedó claro al compañero que me preguntó qué es la empresa mercantil, ¿no?
Sí, Lick, lo que pasa es que prácticamente estaba viendo de que una no puede existir sin la otra, entonces estaba haciendo la diferencia entre la empresa y la sociedad anónima. ¿Le quedó claro? Gracias. Sí, Lick. Muy bien, perfecto. Nosotros analizamos el artículo 655. Dice, la empresa mercantil se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos coordenados para ofrecer al público con propósito de lucro de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien inmueble, como un bien mueble, perdón. Dice, contenido del contrato 657. En todo contrato sobre empresa mercantil que no exprese los elementos que ella han de tener en cuenta comprenderá él o los establecimientos de la misma, la clientela, la fama mercantil, que es el derecho de aviamiento. La fama mercantil se llama derecho de aviamiento, que es esa fama mercantil, la clientela que tiene esa entidad, ¿verdad? El nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento, los contratos de arrendamiento, el mobiliario y maquinaria, los contratos de trabajo, la mercadería, los créditos, los demás bienes, valores y similares. Dice, solo por pacto expreso se comprenden los contratos a que este artículo se refiere, las patentes de invención, los secretos de fabricación, el negocio que se refiere, y del negocio que se refiere, y las exclusivas y las concesiones. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Bueno. Muy bien, entonces vamos a hablar de los principios del capital. El principio de determinación. Esto quiere decir que el capital va a estar determinado, va a estar fijado, va a estar descrito, ¿sí? En la escritura social. Tanto el capital autorizado como el suscrito como el pagado. Ya nosotros vamos a analizar esos tres términos más adelante, pero si quieren lo podemos comenzar a repasar de una vez. El capital autorizado es la suma máxima que una sociedad puede emitir en acciones. El capital suscrito es esa suma del capital autorizado que los socios deciden crear en acciones, que es al menos del 25%. El capital pagado mínimo es la suma máxima que la sociedad puede pagar para poder constituirse con la obligación de pagar el resto, que es de 200 quetzales. Ya lo vamos a definir más adelante, en estas mismas diapositivas. Entonces, el capital debe estar determinado. ¿Dónde va a estar determinado? Descrito, detallado, individualizado en la escritura constitutiva, ¿sí? La escritura social. Tanto el capital autorizado como el suscrito como el pagado. El capital autorizado es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. Sin formalizar un método de capital. El capital suscrito es la suma que el capital autorizado los socios deciden crear en acciones con la obligación de pagar el resto, que por lo menos debe ser el 25% con las acciones pagadas. Y el capital pagado mínimo es el de 200 quetzales, que ese es el porcentaje mínimo que hay. El principio de integración del capital. El capital debe mantenerse en los valores pactados en la escritura constitutiva. Toda modificación debe hacerse mediante la elaboración de una nueva escritura, con excepción de la sociedad de inversión, ¿verdad? Que su capital es variable, ¿verdad? Pero en conformidad con la sociedad anónima, los términos de la sociedad anónima, los términos generales de la sociedad anónima, la normativa general de la sociedad anónima, el capital es una suma fija que no puede aumentarse o disminuirse sin pactar una modificación de escritura constitutiva, sea por aumento de capital o disminución de capital, y debemos entender que ese aumento o disminución tiene que haber sido pactado con antelación, en la escritura constitutiva, ¿sí?
Entonces, si se quiere modificar el capital, hay que celebrar una asamblea de carácter extraordinario y ahí acordarse que se va a modificar o que se va a disminuir. Y luego, de haberse otorgado esa asamblea, se certifica y ya se hace constar en escritura pública, se hace una escritura de modificación de capital, entonces se aumenta o se disminuye. Y que disculpe, ¿podría repetir esto que estaba diciendo? No se le escuchó muy bien. Esto último. Yo creo que tiene interferencia porque se oye entrecortado. Permítame, vamos a ver aquí, solo voy a revisar aquí. Muy bien. ¿Cómo me están escuchando ahorita? Disculpen, ¿me están escuchando bien, no? Por el momento sí. Cualquier cosa me avisan, por favor. Entonces, le había explicado que el principio de integración establece que el capital es una suma que debe mantenerse en la escritura constitutiva y que el capital únicamente puede modificarse, ya sea mediante su ampliación o su disminución, pero únicamente esto puede hacerse mediante la celebración de una escritura, una nueva escritura de modificación o aumento de capital. Pero antes que eso hay que celebrar una asamblea de carácter extraordinario en donde los socios deliberen y acuerden mediante su votación que el capital debe aumentarse o disminuirse. Una vez que se haya otorgado esa asamblea de carácter general extraordinario, debe certificarse y con base a ella se debe otorgar la escritura de modificación o aumento, que básicamente lleva el mismo procedimiento de inscripción de una sociedad mercantil. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere al principio de integración, ¿verdad? En donde el capital debe mantenerse en los valores que están pactados y que para poder modificar el capital debe hacerse mediante el procedimiento que les indiqué, salvo a excepción de la sociedad de inversión, que en esa sociedad es una sociedad que se puede aumentar o disminuir el capital sin otorgar escritura de aumento o modificación de capital, porque es una sociedad de capital variable, sociedad anónima de capital variable. No sé si me escuchan bien, no hay ninguna interrupción. ¿Está bien, Lick? Está bien, Lick. Ahí está bien, se escucha bien. Cualquier cosa que no me entiendan, me paran inmediatamente, por favor. O sea, que no se oiga bien, ¿verdad? Bueno, hay otro principio que es el principio de desembolso mínimo. El desembolso mínimo quiere decir que para poder, esta cosa significa que debe haber un desembolso parcial del capital. O sea, no se va a desembolsar, los socios no van a aportar todo el capital en esta sociedad, porque no es de capital fundacional. En este tipo de sociedad, el capital al que nos estamos refiriendo es el capital suscrito. ¿Sí? El capital autorizado es la suma máxima que los socios pueden emitir en acciones. Y el capital suscrito es esa suma de la cual deciden crear en acciones. Vamos a ampliar un poquito más, vamos a explicarlo. Yo sé que vamos a llegar a las diapositivas, pero no me van a entender este principio de desembolso mínimo si no explico esto.
el capital autorizado, artículo 88. Dice, el capital autorizado en la sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado puede estar total o parcialmente suscrito al constituirse esa sociedad y expresarse en la escritura constitutiva. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad tiene una suma máxima que puede crear en acciones. Por ejemplo, vamos a crear una sociedad por la suma de 200,000 quetzales, ¿sí? De 200,000 quetzales. Entonces, esa es la suma máxima que en un momento determinado la sociedad va a crear en acciones. Pero cuando... ¿Tengo problemas otra vez o no? ¿Se escuchan? ¿No, Lick? Okay. Sí. Entonces, esa es la suma máxima que la sociedad va a poder emitir en acciones. Pero de esa suma, hay otro capital que se llama suscrito, ¿sí? El capital suscrito es la suma que del capital autorizado los socios deciden crear en acciones. Y dice capital suscrito. En el momento de suscribir acciones es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción. ¿Qué quiere decir eso? Si son 200,000 quetzales, los socios, conforme a esos 200,000 quetzales, tienen que pagar el 25% de cada acción, ¿sí? Para completar 50,000 quetzales. Porque el capital autorizado es de 200,000, pero deben pagar el 25% de su acción. Por ejemplo, si tenemos una acción, que esa acción es de 1,000 quetzales, entonces a ese socio le tocaría que pagar 250 quetzales por esa acción porque es el 25%. Un socio que tenga una acción de 20,000 quetzales, por ejemplo, le tocaría que pagar el 25% de 5,000, que son 5,000 quetzales. ¿Sí? Y así cada socio va a pagar el 25%. Y la escritura constitutiva va a establecer un mecanismo que le va a permitir a los socios pagar el resto del 75% en las formas y condiciones que establece la ley. ¿Sí? Lick, otra vez ya no estoy escuchando. Permítame. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Entonces les decía que ese capital suscrito es el porcentaje del capital autorizado. Los socios deciden suscribir en naciones, que es al menos el 25% de su capital autorizado, ¿verdad? El 25% de cada acción, ¿verdad? El 25% de las acciones de cada socio, ¿verdad? Y de conformidad con ese principio de desembolso mínimo, hay un desembolso mínimo del capital. En nuestra legislación, eso lo debemos conocer como capital suscrito, que es por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción. ¿Sí? Eso sí lo entendieron. Sí, Lick. ¿Están escuchando bien, no? Sí, se escucha, licenciado. Ahorita me pasé a la red de mi teléfono. Estoy en el internet de mi teléfono. Aquí como en la casa como que hay problemas de conexión. Bueno, hay otro principio que se llama principio de efectividad o de realidad. ¿Sí? La doctrina fundamentalmente se refiere a este principio como que la sociedad anónima tiene que tener una normativa clara, tiene que tener una regulación clara, las disposiciones contractuales, las estipulaciones del contrato, para que el capital tenga que tener una existencia real. Es decir, que ese porcentaje de desembolso mínimo haya sido efectivamente aportado y que el resto del capital, hay mecanismos en la propia escritura que establecen plazos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, que establecen un plazo, que establecen un tiempo para poder pagar el porcentaje restante. Entonces, básicamente, se necesita un porcentaje nominal de acciones para poder suscribir, para poder otorgar la escritura, que es el 25%, y con eso básicamente y las condiciones de tiempo y lugar en que debe pagarse el resto, el 75% restante, es como que se cumple con este principio de efectividad real, efectividad realidad. El principio de unidad. Aunque el capital esté dividido en varias acciones
que posean varios socios, varios accionistas. El capital es uno solo. Aunque el capital esté dividido en varias acciones que posean distintos socios, Coca-Cola tiene 20 acciones de esta sociedad, Carlos Orondo Cardona tiene 20 acciones de esta sociedad, Mayerol tiene otras 20 acciones, y yo tengo otras 20 acciones, y Leslie Lima tiene otras 20, es el 100%. Entonces, aunque esté dividido en tantos socios, el porcentaje de capital que son titulares, son participaciones accionarias que ellos tienen y han dado un porcentaje, entonces, aunque cada quien haya dado un porcentaje de capital, se establece que el capital se considera como uno solo. Aunque esté dividido en varias acciones, el capital es uno solo, porque es lo que le da vida a la sociedad, lo que hace que esa persona jurídica juegue con una realidad óntica distinta a los socios individualmente considerados. Es un sujeto jurídico, una persona jurídica, un sujeto de derechos y obligaciones nuevo, distinto de los socios individualmente considerados. Los socios se han fundado, se han agrupado, han fundado esta sociedad y tiene una realidad en el mundo fenoménico exterior, y aunque el capital esté dividido en varias acciones, entonces se estima que es solo uno. Bueno, el capital autorizado básicamente, como lo veníamos diciendo, es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin formalizar aumento de capital. Es decir, la sociedad, en el caso que habíamos puesto, teníamos un capital de 200,000 quetzales, ¿sí? Y los socios es lo que van a emitir en acciones. Ya sea que los decidan emitir en un solo acto desde que constituyen la escritura o que lo hagan después, ¿verdad? Que solo suscriban un porcentaje. Pero es la suma máxima que la sociedad va a poder crear en acciones, ¿sí? Porque tenemos el ejemplo de 200,000 quetzales. Y como hay una norma que les faculta para suscribir solo el 25% de cada acción, suscriben el 25% de acción y harán mecanismos para pagar el resto. O, en su defecto, deciden, bueno, nosotros vamos a pagar todo el capital en estos momentos y vamos a suscribir en acciones los 200,000 quetzales. Leamos, por favor, Mayro, otra vez el 88. O a ver Aragón, por favor. Artículo 88. Capital. Ok. Artículo 88. Capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. El capital autorizado podrá estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad y debe expresarse en la escritura constitutiva. Muy bien. Entonces, Artículo 89, capital suscrito. En el momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal. bueno, la reforma, que eso fue reformado, el artículo 89 fue una reforma que fue reformado por el decreto 18-2017, y dice, en el momento de suscribir acciones es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de la acción suscrita. Antes era el 25% del capital, pero hoy es ¿qué diferencia hay entre el 25% del capital y el 25% de cada acción? ¿Qué es el 25% de cada acción? Si antes era el 25% del capital, pues podrían ponerse de acuerdo los socios cómo iban a pagar ese 25%, quiénes iban a pagar menos o más, pero hoy no. Hoy es el 25% de cada acción. ¿Sí? Hoy es el 25% de cada acción. ¿Sí me entienden esos términos? ¿Están entendiendo esto o quieren que recapitulemos un poquito esto? Ahora sí, así sin miedo, sin... Sí, está claro, Lico. ¿Sí? Bueno. Leslie Lima, ¿entendió? Si podríamos tal vez repasar otro poquito. ¿Cómo? Podría volver. Yo lo que tengo duda más que todo es que si nos podría explicar esto que acaba de decir, ¿verdad? Del capital suscrito. El capital suscrito. Recuérdense que esta sociedad no es una sociedad de capital fundacional. ¿Qué quiere decir? No es como la sociedad de responsabilidad limitada, que cuando se constituye la escritura, cuando se otorga la escritura, cuando los socios firman la escritura,
Para poder otorgar esa escritura tienen que pagar todo el capital. No, aquí no, en esta sociedad no. El capital suscrito, y hay que tener en cuenta la reforma que acabo de mencionar, ¿sí? Que es el decreto que dije que era. Permítame, aquí lo tengo. Artículo 5, decreto 18-2017. Exactamente. Entonces, esto del capital suscrito, entonces como esta sociedad permite que el capital no se pague íntegramente, sino que se pague una parte, al constituir la escritura constitutiva, que los socios aporten una parte de capital a la sociedad para que ésta la deposite en un banco. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, esto debe ser el 25% del valor nominal de cada acción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una acción de 20,000 quetzales, ¿cuánto es el 25% de 20,000? Serían 5,000 quetzales. ¿Sí? Si yo tengo una acción de 100 quetzales y a mí me exigen que pague el 25% de mi acción, lo que tendría que pagar son 25 quetzales. Si yo tengo una acción de 200 quetzales y esta normativa establece que el socio tenga que pagar el 25% de esas acciones, tendría que pagar por lo menos 50 quetzales. Entonces, ese es el porcentaje del capital suscrito, que es la suma que los socios escogen que el capital autorizado deben pagar, pero es la suma mínima, porque si ellos quieren suscribir más, podrán suscribir más. Suscribir quiere decir crear acción y pagar el capital a la sociedad. Suscribir acciones, cuando estoy suscribiendo acciones, estoy creando acciones en base a un capital que yo aporté a la sociedad, en base a un capital que yo entregué a la sociedad. Y la sociedad se lo entregó a sus administradores y los administradores lo depositaron en una cuenta y está en una cuenta de un banco, de una entidad bancaria a nombre de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ese porcentaje que el capital yo decido, cuando digo suscribir, capital suscrito, es lo que se está creando, respaldando en acciones con el capital que se creó, con el capital que se aportó. El capital autorizado de una sociedad pueden ser, por ejemplo, 10,000 quetzales o 20,000 quetzales, pero los socios van a suscribir solo el 25% de sus acciones. Cuando estamos hablando de que es el 25% de sus acciones, básicamente serían 5,000 quetzales, pero es el 25% de cada acción. Por ejemplo, reitero, si yo tengo una acción que vale 1,000 quetzales, ¿cuánto es el 25% de esa acción? Serían 250 quetzales. ¿Sí? O sea, que es el 25% de cada acción de cada socio, ¿verdad? 25%. Si yo tengo 3 acciones, si yo tengo 4 acciones que suman 100,000 quetzales, entonces el 25% de esas acciones con todo eso son 250,000 quetzales. Es lo que tendría que aportar a la sociedad. ¿Sí? Entonces, esa es el capital suscrito, es la suma que el capital autorizado, los socios deciden crear en acciones, que es un capital que debe estar efectivamente pagado, que es un capital que debe estar en el banco. ¿Sí? El 75% restante la sociedad lo puede pagar en el plazo que describa en la escritura constitutiva. Si dicen, bueno, el 75% lo vamos a hacer en un pago anual de 25%, entonces en el año 2022 vamos a pagar el 25%, en febrero del año 2022, a más tardar tenemos que pagar el 25%, el otro 25% lo pagaremos en enero del año 2023, el otro 25% en enero del año 2024, para sumar un total de 75% y para que el capital autorizado esté totalmente suscrito. Cuando decimos que esté totalmente suscrito, es un sinónimo de estar totalmente pagado y respaldado con títulos o acciones. Que más adelante vamos a definir las acciones como un título valor que acredita la calidad de socio y que le sirve fundamentalmente al socio para representar su aporte del capital y para ejercer los derechos de socios. Los derechos de contenido individual, contenido corporativo, ¿sí? Y los de contenido patrimonial, los derechos de socio. No sé si me entendió lo que le expliqué y si no le queda claro, le puedo volver a explicar. Sí, gracias, licenciado. Perfecto. Solo una consulta, Lee, ¿cuál es el número del decreto que dijo que reformó ese para bajarlo? Miren, la verdad es el decreto número 18 de 2017. Les voy a sugerir Muchas algo. gracias. Ustedes quisieran llamar a don Domingo. Don Domingo me acaba antes de comenzar el curso, le compré un código reformado con exposición de motivos, una belleza así. Ustedes híjole, creo que no tengo el teléfono de don Domingo aquí, pero si ustedes lo tuvieran,
pueden llamarlo, ¿verdad? La verdad que tiene, yo creo que es el 5602-4613, creo que ese es, no estoy muy seguro. Pero este señor tiene un código de comercio reciente con exposición de motivos muy bonito, lo recomiendo, la verdad que les puede servir para su carrera. Entonces podría servir, podrían encargárselo, la verdad que pues yo no les he pedido ninguna bibliografía ni nada, ¿verdad? Pero ese código sí valdría la pena que lo compren, porque está muy interesante. Tiene muchos apuntes de pie de página, tiene definiciones, por ejemplo, cuando habla de cuestiones de agenda, define muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo cuando muchas instituciones tienen ciertas cuestiones doctrinarias como apuntes de pie de página. Bueno, ¿cuál es el capital pagado inicial de la sociedad anónima? Es de 200 quetzales. No obstante que la sociedad tenga un capital de 200.000, de 2 millones o 3 millones, el capital inicial de la sociedad que podemos acreditar en escritura constitutiva es de 200 quetzales, pero con la obligación de hacer los pagos en los porcentajes que establece la escritura en las formas y condiciones que establece la ley. Porque si en un momento determinado, de aquí a un par de años, nos hacen una auditoría y nuestro capital no es el que nosotros realmente aportamos en las formas y condiciones que había explicado antes, por poner un ejemplo, y solo es de 200 quetzales, entonces lo que va a suceder ahí es que nos van a acusar de evasión fiscal y posiblemente esa sociedad va a tener que, es una causal de disolución, ¿verdad? La pérdida, porque hay una pérdida masiva de capital ahí. El capital nunca se aportó, pero tampoco se ha acreditado en tesorería, entonces prácticamente es una pérdida de capital. Ese capital pagado inicial antes era de 5.000 quetzales, ¿verdad? Que es la suma con la que la sociedad puede comenzar a trabajar, sin perjuicio de separar el 25, eso solo para efectos de otorgar la escritura constitutiva y de inscribirla en el registro, solo para eso, solo para eso, solo para eso, solo para ese efecto, ¿verdad? Sin perjuicio de que la sociedad suscriba el porcentaje del 25% que veníamos hablando y de que suscriba el resto de acciones del 75% en las formas y condiciones que podrá pactar la propia escritura. Si ustedes se dan cuenta, en el código no lo va a establecer específicamente. Entonces dice, el capital pagado inicial a constituirse una sociedad anónima, el monto de capital inicial de la misma será por lo menos de 200 quetzales. Antes era 5.000 quetzales. Esto realmente se ha hecho muchas críticas en cuanto a esto. ¿Quién no va a tener 200 quetzales? ¿Cuántas sociedades de cartón conocemos hoy? Que son sociedades fantasmas que han utilizado para saquear el erario público, sobre todo en ese caso la línea, que fueron muy famosas, ¿verdad? Es una crítica que se hace, ¿verdad? Que eso sí no está bien, ¿verdad? Pero bueno. Si tiene alguna duda en cuanto al capital pagado inicial. Está bastante claro. No, listo. Todo Gracias. claro. Mi compañera que habló. No, Lick, todo claro. Muy bien, sigamos. Bueno. Vamos a hablar nosotros ahora pues de los bonos o certificados de fundador, que son títulos creados en forma nominativa o al portador. Nominativa quiere decir que están creados en favor de una persona determinada, cuyo nombre obra en el propio título de que se trate y en un registro que debe llevar la sociedad, ¿sí? El portador, ¿verdad? Que lleva la palabra el portador, ¿sí? Como reconocimiento, gratificación, que son títulos que son constituyen un reconocimiento, un premio, una gratificación, un agradecimiento a la gestión hecha por los accionistas fundadores por haberse tomado ese riesgo como emprendedores de haber constituido la sociedad de la fundado, y que eso les va a permitir a los socios fundadores, por medio de este certificado, por estos bonos o certificados de fundador, que puedan ellos tener una prestación anual en donde ellos van a ganar un 10% de las utilidades netas del ejercicio social, y esa prestación económica no puede abarcar un periodo de más de 10 años desde la constitución de la sociedad. Ya vamos a explicar un poco esto, solo miremos un poquito la normativa. Dice la participación concedida de los fundadores, artículo 95. Dice, la participación concedida de los fundadores en las utilidades netas anuales no excederá de un 10%. Es un 10% anual, ¿verdad? 10% por cada ejercicio, porque es por cada ejercicio social.
no podrá abarcar un periodo de más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. Esta participación no podrá cubrirse sino después de haber pagado a los accionistas un dividendo por lo menos del 5%, por lo menos, sobre el valor nominal de las acciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando les paguen a los socios fundadores ese porcentaje de utilidades netas, que es de un 10%, por lo menos tiene que haber distribuido por lo menos ganancias del 5%. ¿Verdad? Dice, para acreditar la participación de los fundadores, el artículo 96 dice, para acreditar la participación al que se refiere el artículo anterior, se expedirán títulos especiales denominados bonos o certificados de fundador, sujetos a las disposiciones de los artículos siguientes. Y el artículo 97 establece lo siguiente. Dice, los bonos o certificados de fundador no se computaron en el capital social, no son parte del capital social porque son ganancias, ¿verdad? Es un porcentaje de las ganancias. No autorizarán a los sostenedores para participar no autorizarán a sus tenedores para participar en él en la disolución de la sociedad y intervenir en la administración. Es en el capital resultante a la liquidación, ¿verdad? Solo considera el derecho de percibir la participación de las utilidades que el bono certificado exprese. Entonces, cuando una sociedad se va a liquidar y se distribuye el remanente que quede, por ejemplo, el capital que se haya aportado, el que quede, eso lo hacemos por medio de una acción. Pero por medio del certificado, o el bono certificado de fundador, nosotros no podemos reclamar nada más que el porcentaje de utilidades que corresponde al 10% de las utilidades netas por un ejercicio social durante 10 años, ¿verdad? No más tiempo de eso. Dice el artículo 98, dice, clases de bonos o certificados de fundador. Los bonos o certificados de fundador podrán ser nominativos o al portador, ¿sí? Deberán contener, dice, la expresión bono o certificado de fundador con caracteres visibles, la denominación, domicilio y duración, la denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de constitución. El número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos emitidos. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el bono 1 de 10. El bono 2 de 10. El bono 3 de 10. El bono 4 de 10, etcétera, ¿verdad? La participación que corresponde al bono en las utilidades y el tiempo durante el cual será pagado, que tiene que ser como mínimo de un 10%, puede ser menos que eso, y es durante 10 años. Puede establecer que sean menos de 10 años también. La participación que corresponde, dice, la firma de los administradores. Entonces, si nos queda claro lo que son los bonos o certificados de fundador, pero estos son títulos cuyo objetivo es una gratificación, es un premio, ¿sí? Es un reconocimiento a la gestión hecha por los socios fundadores, al haber fundado la sociedad. Entonces los van a premiar. ¿Cómo los van a premiar? Dándoles cada año, durante 10 años, un 10% de las utilidades netas del ejercicio social, aparte de las utilidades que a ellos les corresponden. ¿Sí? No sé si queda claro esto de los bonos o certificados de fundadores, si no, por favor, pregunte. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Sí está claro, Lick. yo tengo una duda. ¿Los bonos o certificados es lo mismo? ¿O hay diferencia? La lógica nos empuja a establecer así porque el título de la diapositiva dice bonos o certificados de fundador. Y la ley dice bonos o certificados de fundador. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? No son instituciones ni títulos distintos. Es lo mismo. ¿Sí? Se le puede llamar bono de fundador o certificado de fundador. ¿Sí? Como usted quiera. Es lo mismo. Básicamente lo mismo. Si usted analiza la ley y mira la ley, el título dice bonos o certificados, dice artículo 97, limitación a bonos o certificados de fundador. El 98 dice clase de bonos o certificados de fundador. Es lo mismo un bono de fundador o un certificado de fundador. Es lo mismo. Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda, Mayron? Por el momento no, Lick. Perfecto. ¿Alguna duda, Abner? Oscar Aragón, No, Lick, gracias, está bien. Arling Jiménez. Está claro para mí, licenciado, gracias. Bien. Ya se apuntaron en le voy a mandar otra vez para que se apunten aquí en la lista. Ya se apuntaron en el listado, ¿no? Sí, Lick, gracias. Ya, Lick, gracias. Perfecto. Ahí les encargo su trabajo, por favor. Ahí les encargo su trabajo.
Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, siempre es importante ver lo que está en la rúbrica, ¿vale? La rúbrica tiene ciertas cosas que nosotros requerimos. Y es importante que si ustedes quieren citar una definición de algún autor, pero está bien, pero pongan una suya, ¿verdad? Yo no lo estoy pidiendo ahorita. Yo ya dije qué es lo que quiero, por eso lo pedí a mano, para que no fueran a copiar. Porque en años anteriores, cuando comenzó esta pandemia, con mis alumnos del año pasado, sí descubrí muchos trabajos iguales, ¿verdad? Y tuve que anularlos, ¿verdad? Lo bueno es que sí les di la oportunidad de que los repitieran, ¿verdad? O sea, encontré trabajos iguales, encontré unos compañeros que fueron como unos 12 que se copiaron el mismo trabajo y otros como 13 que se habían copiado el mismo, y lo anulé. O sea, yo leo los trabajos, porque Classroom nos permite poder, desafortunadamente, pues en mi otra universidad, voy a apagar aquí la grabación.